¿Alguien podría decirnos cuáles de las herramientas para desaprender y aprender son las más necesarias? No lo sabemos con certeza. Sin embargo, algunas razones hay para sospechar que la de clasificar es una de ellas. La maestra Concepción Ruiz Funes se preguntó en algún momento, ¿qué función tiene clasificar? La respuesta, escribió ella en la revista Red Escolar, puede ser tan simple como decir que clasificando aprendemos a separar las cosas por tipos y a ordenarlas en conjuntos de elementos que comparten alguna característica. Tener una estructura ordenada, añade la maestra, ayuda a conocer mejor los objetos y sus partes y poder analizarlos mejor. De esta función, que puede parecer tan sencilla, se desprende también que aprender a clasificar ayuda a crear estructuras lógicas de pensamiento. Fin de la cita. Probablemente no nacemos clasificando, sin embargo, hay muchas evidencias de que es una de las primeras capacidades que nuestra mente pone a funcionar. Es cierto, durante los primeros 4 o 5 meses de vida, el instinto de sobrevivir predomina sobre experiencias y recuerdos conscientes en nosotros. A esto hay que agregar que se carece de movilidad física, se depende totalmente de lo que ocurre en el entorno y no se cuenta con otra capacidad que la extraordinaria potencia y alcance del llanto para decir que se siente hambre, frío, soledad o incomodidad. En medio de las voces de los adultos, que algunos de ellos distorsionan suponiendo que de esta manera el bebé les entiende mejor, el organismo y las capacidades mentales del pequeño trabajan y se transforman sin pausa. Poco a poco, la vista logrará nitidez y con ello se asegurará la capacidad de percibir y reconocer con claridad todo a su alrededor. Pronto estará ya de lleno en la ruta de distinguir formas, colores, texturas, sonidos, sabores y objetos. En realidad, los objetos cotidianos y personas de la casa están constantemente sometidos a un intenso escrutinio, categorización y clasificación por parte de los bebés, que intentan dar sentido a un mundo que empezaron a conocer hace apenas unos meses, nos dice la doctora Teresa Wilcox, psicóloga de la Universidad Texas A&M. Quizás en este vértice está la razón por la cual la herramienta de clasificar es una de las esenciales para experimentar y generar conocimientos y por ello también para desaprender y aprender. En este apunte, identificaremos algunas claves para entender y aplicar esta herramienta. Conoceremos brevemente algunas de sus características y funciones y terminaremos poniendo a tu disposición 2 proyectos enfocados a mejorar tu capacidad para clasificar. En esencia, clasificar consiste en agrupar objetos en clases o categorías conforme a características que son comunes a ellos. A partir de esta idea hay 4 claves que nos servirán para entender y utilizar, habilitándonos mejor en esta herramienta. Todo el tiempo estamos percibiendo consciente o inconscientemente los más diversos objetos. Lo interesante comienza cuando reconocemos que existen diferencias entre los objetos que percibimos. El objeto de una clasificación puede ser cualquier cosa, por ejemplo, ideas, máquinas, personas, países, planetas o universos. Lo importante es que podamos reconocerles atributos o características, por ejemplo, dimensión, funciones, usos, historia, etc. Esto nos dice que no será posible clasificar un objeto al que no se le pueda reconocer al menos un nombre o un atributo. Por ejemplo, trata de adivinar la historia que se cuenta en un libro que no sabías ni que existía. Si no sabes nada de ese objeto, o sobre cualquier otro, no podrás clasificarlo. Alternativamente, mientras más sabes sobre un objeto o conjunto de ellos, mayor será el número de posibles clasificaciones o subclasificaciones que puedas crear con ese objeto. Recuerda que un mismo objeto puede pertenecer a diversas categorías. La segunda clave se refiere a la razón o en su caso al propósito que motiva el proceso de clasificar. Lo primero que habría que decir es que generalmente utilizamos clasificaciones creadas previamente,
Las aplicamos porque nos ayudan a comunicar, entender, darle orden y significado a lo que vivimos y aprendemos. Es común que utilicemos clasificaciones y categorías sin preguntarnos sobre los motivos de quienes las crearon, aceptándolas como si fueran naturales y no en cambio construidas deliberadamente. Esto es importante cuando hay consecuencias negativas de las clasificaciones. Ejemplo de ello son algunas de carácter discriminatorio que existen por razones de género, raza, enfermedades, educación o condiciones físicas diferentes. Muchas clasificaciones llevan implícito un juicio ético. Toda clasificación es un proceso mental consistente en encapsular, organizar y posiblemente jerarquizar objetos para una variedad de fines. Lo esencial aquí es que las clasificaciones que elaboramos para entender objetos y realidades son representaciones, pero no son la realidad o los objetos clasificados en sí mismos. La realidad es siempre más dinámica y fluida que nuestros conceptos o clasificaciones. Con base en los dos puntos anteriores acerca de objetos y motivos y propósitos, una tercera clave es la correcta selección de la o las características que servirán de criterio para distinguir y separar objetos. Por lo pronto ya sabemos que sin criterios adecuados o sin consenso entre quienes los fijan y los mantienen, la clasificación no tendrá eficacia como instrumento para ordenar y entender. No importa qué tan diferentes sean los objetos entre sí o el tamaño del conjunto. La claridad y contraste entre los criterios son necesarias, especialmente en el caso de clasificaciones que forman parte de otras clasificaciones, que pueden dar lugar a jerarquías, como ocurre, por ejemplo, en los sistemas de leyes en prácticamente todas las sociedades. Con base en los tres puntos anteriores, habrá entonces que separar los objetos que poseen la característica previamente identificada, agrupándolos en una clase o conjunto, al que le asignamos un nombre o categoría. Ya en este punto, un aspecto básico en la decisión de incluir o no un objeto en la clasificación será el grado de congruencia entre la característica en el criterio de la clasificación y la presencia de esta característica en el objeto del que se trata. Por ejemplo, si el criterio indica insectos con alas, habrá que estar pendientes de no incluir algún áptero como podría ser un colémbolo. Hay dos rutas principales para construir una clasificación. La primera consiste en identificar un conjunto de objetos que tengan al menos una característica en común que nos interesa, por lo que los agrupamos en una misma clase o categoría a la que le asignamos un nombre. Por ejemplo, supongamos que nos interesa eliminar el riesgo de toxicidad en nuestra alimentación, principalmente la proveniente del plomo. Para este fin, nos damos a la tarea de identificar en todos los enseres de cocina y comedor de la casa el contenido de este metal, utilizando para ello métodos comprobados. Con este criterio, clasificamos todos los objetos con ese atributo en la categoría de objetos a reemplazar por el bien de nuestra salud en casa. La segunda ruta para clasificar es en cierta forma la inversa a la anterior. En este caso, el punto de partida es una categoría ya existente, cuya definición contiene los criterios que nos servirán para seleccionar e incluir objetos. Por ejemplo, supongamos que de nuestros padres y abuelos heredamos un flamante tocadiscos que funciona perfectamente bien y unas cajas conteniendo discos de vinilo. Para darle orden a este extraordinario material, pedimos prestado a nuestro nieto y le pedimos que separe y clasifique en tres categorías bien conocidas que nos servirán como criterios por el tamaño de los discos: 33 1/3, 45 y 78 revoluciones por minuto. Cualquiera que sea el camino para construir o simplemente reconocer una clasificación, es conveniente sensibilizarnos sobre la importancia singular de esta herramienta. Para decirlo de manera breve, simplemente sería imposible desarrollar cualquier forma superior de pensamiento inteligente y de razonamiento si no contáramos con la plataforma de organización de la información que es la clasificación. Las categorías con las que clasificamos objetos nos ayudan a organizar y a aclarar lo que percibimos y el conocimiento que aprendemos. Como dice Mark Bornstein
y Martha Artberry, en un artículo sobre la categorización en los niños. El entorno ofrece una variedad infinita de estímulos y cambia incesantemente. Además, experimentamos el mundo a partir de un flujo biológico constante. Ambas fuentes importantes de variación deben reducirse para que la percepción y la cognición procedan con organización, orden y coherencia. Fin de la cita. Sobre este mismo tema, Carol Sager y Earl Miller explican lo siguiente. Un cerebro limitado a almacenar un registro independiente de cada experiencia requerirá una cantidad prodigiosa de almacenamiento y nos abrumaría con los detalles. En cambio, agregan los autores, los humanos hemos desarrollado la capacidad de detectar la estructura de experiencias vividas, los puntos en común entre ellas que nos permiten agruparlas en categorías y conceptos significativos. Este proceso infunde significado al mundo. Gracias a ello, reconocemos instantáneamente y respondemos apropiadamente a objetos, situaciones, expresiones, etc., aunque nunca nos hayamos encontrado con ninguno de estos objetos. Esta capacidad, agregan Sager y Miller, estimula el pensamiento proactivo y dirigido a objetivos, al permitirnos generalizar o imaginar situaciones futuras que comparten elementos fundamentales con la experiencia pasada. Imagínense la cacofonía mental sin esta habilidad. El mundo carecería de un significado más profundo, las experiencias estarían fragmentadas y no estarían relacionadas. Fin de la cita. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Asegurando la congruencia entre categoría, criterio y clasificación. El objetivo de este proyecto es trabajar sobre una clasificación con la que ya estés familiarizado, revisando y cuestionando la congruencia entre los aspectos de categoría, criterios y clasificación. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Y como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria, sin embargo, la idea es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros que incluyan otras herramientas y que se acerquen más a tus necesidades de aprendizaje.